Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén fabulosos, porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Ha puesto patas arriba no solo Internet, sino también los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y hoy. Prepárense porque esto es grande. Hoy nos adentramos en un verdadero terremoto mediático, un tsunami de especulaciones, emociones y debates. Bomba Mert Afra juntos otra vez, el escándalo del reencuentro que rompe Internet. Sí, lo han oído bien, el escándalo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Vamos a desmenuzar este fenómeno con la meticulosidad de un detective, desde los susurros iniciales que se colaron en las redes, pasando por las pruebas que han saltado a la vista, hasta la reacción en masa de la gente y, por supuesto, el drama, el morbo, la expectación que ha generado este reencuentro inesperado. Porque, seamos sinceros, ¿quién no adora un buen culebrón? Y este, amigos, es de los buenos. Para aquellos que por alguna extraña razón no estén al tanto de la tormenta que se avecina, permítanme ponerlos al día. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, dos de las estrellas más brillantes que actualmente iluminan la constelación de la televisión turca, son conocidos por su química arrolladora, su magnetismo innegable y su conexión palpable en la serie Yalan, también conocida como Golden Boy en algunos rincones del planeta. Para los que no estén familiarizados con la serie, Yalan es un drama turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Tokio. Es una historia de amor, familia, tradiciones y sobre todo, de pasión desenfrenada. Y claro, en la serie Mert y Afra interpretaban a una pareja que al parecer, traspasó la pantalla con su intensidad. El problema es que la química entre ellos parecía trascender la mera ficción. Era algo más, algo que muchos fans percibían como una conexión real, una chispa que iba más allá de los guiones y las cámaras. Para muchos eran la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Los shippers, como se les conoce, creían fervientemente en su amor, y deseaban que su romance se trasladara a la vida real. Crearon comunidades online, fanfics, edits y compartieron cada foto, cada gesto, cada mirada en las redes sociales, esperando una señal que confirmara sus anhelos. Y es precisamente esta perfección percibida, esta conexión tan intensa, la que ha hecho que el reencuentro sea tan explosivo. Verán, después de que la serie alcanzara un éxito arrollador, y mientras los rumores de una supuesta relación entre los actores flotaban en el aire, sin confirmación oficial ni desmentidos categóricos, Afra inició una relación sentimental con otro actor, Mert Yazkolu. La noticia de esta nueva relación fue recibida con cierto escepticismo por algunos fans, que seguían aferrados a la idea de Mert y Afra como pareja. Pero la vida, como siempre, es impredecible. Y como suele pasar en los culebrones más apasionantes, el final de la relación de Afra y Mert Yazkolu se convirtió en un revuelo, un torbellino de rumores y especulaciones. Y lo que le siguió, bueno, prepárense, porque es un drama que supera cualquier guión de televisión. Todo comenzó con la viralización de fotos. Fotos y más fotos. Fotos de Mert y Afra juntos en lugares públicos, sonriendo, aparentemente despreocupados, disfrutando de su compañía. Fotos capturadas por paparazzi, filtradas a través de las redes sociales, y compartidas por fans ansiosos, quienes las esparcieron como reguero de pólvora. Unas fotos que por cierto se filtraron o fueron estratégicamente compartidas, ya saben cómo es Internet y cómo funciona la máquina del rumor. Enseguida se encendieron las alarmas, se activaron todas las alarmas, y las especulaciones se dispararon como cohetes en una noche de fuegos artificiales. ¿Era un reencuentro amistoso? ¿Una simple reunión de amigos y compañeros de trabajo? ¿Un proyecto profesional en común que exigía su presencia conjunta? ¿O, algo más? ¿Era la llama de la pasión reavivándose? ¿Un nuevo capítulo en su historia de amor? O quizás, un intento de reconciliación. La verdad es que al principio, nadie sabía qué pensar. La gente se dividió. Algunos celebraban la posibilidad de volver a verlos juntos, recordando con nostalgia la magia que desprendían en la serie. Evocando la química palpable, la complicidad evidente y la conexión innegable que los había enamorado de Yalan. Otros, por otro lado, criticaban la situación, argumentando que Afra estaba faltando al respeto a su expareja, Mert Yazkolu.
Un debate que se encendió con el fuego de la lealtad, la traición y la moralidad, con los fans de Mert Yazcoğlu expresando su descontento y defendiendo el honor del actor. Ya saben, el drama humano en todo su esplendor. Pero claro, Internet, esa bestia voraz y despiadada, nunca se queda callada. En cuestión de horas las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis de lenguaje corporal, teorías conspirativas dignas de una película de Hollywood. De todo. Los fans más apasionados, esos verdaderos detectives digitales, por supuesto, fueron los que más le dieron a la tecla, los que más se involucraron en la búsqueda de la verdad. Empezaron a buscar pruebas, a comparar fotos antiguas, a analizar cada gesto, cada mirada, cada like en Instagram, cada comentario ambiguo. Buscaron pistas en los mensajes subliminales, en las miradas cómplices, en los outfits coordinados. Parecía un trabajo de investigación de la CIA, una operación secreta para desentrañar los misterios de su reencuentro. Crearon líneas de tiempo, mapas mentales y análisis exhaustivos de sus interacciones en redes sociales. Y lo curioso es que en medio de todo este caos, los propios protagonistas no han hecho nada, o casi nada, para calmar las aguas. No han confirmado ni desmentido nada. Han permanecido en un silencio estratégico que, por supuesto, solo ha alimentado las llamas. Un silencio que, por un lado, puede ser interpretado como una falta de respeto hacia los fans, pero que, por otro lado, ha avivado la curiosidad y el interés del público. Quizás en el fondo saben que el misterio vende, que la ambigüedad genera más clics, más likes, más atención mediática. Así que, ¿qué pruebas concretas tenemos? ¿Qué evidencias tangibles nos permiten atisbar algo más que una simple amistad o una reunión laboral? Bueno, como les decía, lo primero y más evidente son las fotos. Fotos en las que se les ve compartiendo momentos juntos, en eventos públicos, en restaurantes, paseando por las calles, visitando lugares emblemáticos. En algunas incluso se les ve muy cerca, sonrientes, cómplices, con una intimidad que para muchos va más allá de la simple camaradería. Fotos que, por cierto, han sido ampliamente difundidas en redes sociales y en medios de comunicación. Estas imágenes han sido el detonante de todo, la chispa que encendió el fuego. Son la prueba visual de que algo está pasando, o al menos, que están pasando tiempo juntos. Además de las fotos, hay rumores, muchos rumores. Rumores que hablan de reencuentros secretos, de llamadas telefónicas nocturnas, de mensajes privados intercambiados, de encuentros furtivos en lugares discretos. Rumores que, como suele ocurrir, son difíciles de confirmar o desmentir, ya que se basan en fuentes anónimas y en elucubraciones. Algunos medios turcos, conocidos por su capacidad para crear expectación y generar controversia, han especulado sobre la posibilidad de que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, que estén preparando una nueva serie o película que los reunirá en la pantalla, o que simplemente se estén dando una nueva oportunidad en el amor, una segunda oportunidad para escribir el final de su historia. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones en las redes sociales, el termómetro que mide la temperatura de la opinión pública. El hashtag #MertAfra ha sido tendencia mundial durante días, copando las listas de los temas más comentados en Twitter, Instagram y TikTok. Los comentarios, como ya les decía, han sido de todo tipo, desde mensajes de apoyo y alegría hasta críticas y reproches, pasando por análisis exhaustivos y teorías conspirativas. Los fans más entusiastas, los shippers empedernidos, han creado montajes, vídeos e incluso fanfics sobre la posible relación. Han desempolvado fotos antiguas, revivido momentos icónicos de la serie, y fantaseado con un futuro en el que Mert y Afra finalmente consumaran su amor. Mientras que otros han expresado su descontento con Afra, acusándola de una supuesta falta de respeto hacia Mert Yazcoğlu y cuestionando la moralidad de sus acciones. La gente se ha volcado en expresar sus opiniones, y el debate ha sido feroz, apasionado y, en ocasiones, incluso violento. La polarización es evidente. Los que apoyan el reencuentro celebran la posibilidad de una nueva historia de amor. Los que lo critican, en cambio, se posicionan a favor de Mert Yazcoğlu. Y en el medio, la incertidumbre, la especulación y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué está pasando realmente? ¿Hay amor? ¿Hay solo amistad? ¿Hay un proyecto profesional en camino? Y aquí es donde entra la cosa más interesante de todo esto, el escándalo que ha generado. ¿Por qué, seamos honestos, qué es exactamente un escándalo? ¿Simplemente el hecho de que dos personas que fueron pareja en una serie se reencuentren?
¿O es la especulación, el drama, la expectativa que se genera alrededor de este reencuentro? ¿Es la necesidad de la sociedad moderna de crear drama, de buscar el morbo y la intriga en la vida de los demás? En realidad, el escándalo es una construcción social. Es lo que nosotros, el público, hacemos con la información que nos llega. Es la forma en que interpretamos las fotos, los rumores, las reacciones en redes sociales. Es la forma en que creamos una narrativa, un relato que nos entretiene, nos emociona, nos hace sentir parte de algo. El escándalo es el reflejo de nuestras propias expectativas, deseos y miedos. Es el eco de nuestros anhelos románticos, la manifestación de nuestra necesidad de historias de amor, de segundas oportunidades, de finales felices. El escándalo es el resultado de la proyección de la fantasía, de la necesidad humana de conectar con los demás a través de la emoción y el drama. Y es precisamente esa construcción social la que ha hecho que el reencuentro de Mert y Afra rompa Internet. Porque ha despertado la curiosidad, la emoción, la especulación. Nos hemos convertido en detectives, en analistas, en jueces, en fans acérrimos. Nos hemos involucrado en una historia que en realidad no nos pertenece, pero que nos ha enganchado como si fuera nuestra propia vida. Hemos invertido tiempo, energía y emociones en desentrañar los misterios de su reencuentro. Nos hemos sumergido en el mundo virtual, analizando cada detalle, debatiendo en los foros, compartiendo teorías y esperanzas. Nos hemos transformado en testigos privilegiados de una historia que se está escribiendo en tiempo real, una historia que nos tiene a todos pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto que esto ha tenido en la carrera de ambos actores. En el mundo del espectáculo, el drama y la controversia suelen ser buenos para la imagen. Generan interés, atención mediática, y en última instancia, más oportunidades profesionales. La atención de los medios, las entrevistas, los titulares, las portadas de revistas. Todo eso genera un interés que puede traducirse en nuevos contratos, en propuestas de trabajo, en un aumento de la popularidad. ¿Es esto un cálculo? ¿Es una estrategia cuidadosamente orquestada? ¿O simplemente la vida, con sus giros inesperados y sus azares impredecibles, ha hecho que sus caminos se crucen de nuevo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que este reencuentro ha puesto a Mert y Afra de nuevo en el centro de la atención. Y eso, para bien o para mal, es algo que no se puede negar. Las marcas se pelean por contar con ellos, los productores se frotan las manos con la idea de un nuevo proyecto juntos, y los fans de todo el mundo están expectantes ante la posibilidad de verlos brillar de nuevo juntos en la pantalla. La fama, la fortuna y el éxito están, en este momento, al alcance de sus manos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Se confirmará su relación? ¿Anunciarán un nuevo proyecto? ¿O por el contrario todo quedará en la nada, en un simple reencuentro de amigos que decidieron seguir caminos separados? Sinceramente no lo sé. Ni siquiera los propios protagonistas quizás tengan la respuesta. Podría ser que simplemente sean amigos que se reencuentran, que han decidido retomar su amistad después de un tiempo separados. Podría ser que estén planeando un nuevo proyecto juntos, una nueva serie o película que los reunirá en la pantalla y deleitará a sus fans. Podría ser que se estén dando una nueva oportunidad en el amor, una segunda oportunidad para escribir el final de su historia, para construir un futuro juntos. La verdad, solo ellos lo saben. Y por ahora prefieren guardar silencio, alimentando la llama de la especulación y manteniendo a sus fans en vilo. Han optado por el misterio, por la ambigüedad, por la incertidumbre. Y de alguna manera, esa estrategia ha funcionado a la perfección. Pero lo que sí es seguro es que la historia no ha terminado. La expectación seguirá, los rumores continuarán, las redes sociales seguirán ardiendo. Los fans, los medios y los curiosos seguirán especulando, analizando cada detalle, buscando pistas en cada gesto, en cada publicación, en cada like. Y nosotros como espectadores, como fans, como observadores privilegiados, seguiremos atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada publicación, a cada noticia. Porque al final, eso es lo que nos gusta. Nos gusta el drama, la intriga, la especulación. Nos gusta ser parte de algo grande, de un fenómeno mediático que nos une, nos entretiene y nos emociona. Y en este caso, estamos en el centro de un verdadero terremoto mediático, de un tsunami de emociones que está arrasando Internet.
Lo que sí podemos sacar en claro de todo esto, es que la química en pantalla, bien gestionada, puede ser muy rentable. La gente en general adora la historia de amor, las segundas oportunidades y la posibilidad de vivir, aunque sea a través de una pantalla, una historia apasionante. Y Mert y Afra con su supuesto reencuentro han encendido de nuevo la mecha de esa llama, la llama de la esperanza, la llama de la pasión, la llama del amor. Han recordado al mundo el poder del romance, la magia de la conexión humana, y la importancia de la esperanza en un mundo cada vez más incierto. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis exhaustivo sobre el escándalo del reencuentro de Mert y Afra. Hemos repasado los hechos, los rumores, las reacciones en redes sociales, y por supuesto, hemos especulado un poco. Pero lo más importante es que hemos disfrutado de esta historia juntos, hemos compartido nuestras opiniones, nuestras teorías, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Hemos conectado como fans a través de esta apasionante historia. Así que, para resumir, hemos visto cómo el reencuentro de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu ha desatado la locura en Internet. Hemos analizado las pruebas, los rumores, las reacciones de los fans. Hemos reflexionado sobre el impacto de este escándalo en la carrera de ambos actores. Y sobre todo hemos disfrutado de la emoción y el drama que ha generado esta historia. Espero que este vídeo les haya gustado, que los haya mantenido entretenidos y que los haya sumergido en el apasionante mundo del espectáculo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Queremos saber qué piensan. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Están a favor o en contra de este reencuentro? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? ¿Cuál es su teoría sobre lo que está pasando? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos todos. Queremos debatir, compartir ideas y conectar con ustedes, nuestros queridos seguidores. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna novedad sobre este o cualquier otro tema de interés. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los espectadores. Hasta la próxima.